Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Señor, roca mía y redentor mío. Buenos días nuevamente, hermanos y hermanas en Cristo. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos habla de la hipocresía, ¿verdad? De cómo en ese tiempo le dice a sus discípulos y a todas esas personas que están allí, porque dice el Evangelio que hay miles y miles, que tantas que se atropellaban, que se daban una encima del otro, tantas personas. Y Jesús les advierte de la hipocresía, y la hipocresía es tener dos caras, de o decir una cosa y hacer otra. Y, y yo creo que ese mensaje para nosotros también como cristianos. Muchas veces se supone que seamos discípulos del Señor, que tratamos de imitar a Cristo, de ser como Cristo. Y a veces cuando salimos del templo, podemos ser buenos cristianos dentro del templo, pero tan pronto salgamos fuera de las puertas de la iglesia, a veces podemos ser hipócritas, decir una cosa y hacer otra, ¿verdad? Y eso lo vemos en todo, ¿verdad? Lo podemos ver hasta, si vemos las noticias, vemos de personas que políticos, a veces hasta líderes religiosos, pastores, sacerdotes, que tienen una doble vida y son hipócritas o le hacen un llamado a las personas, vivan de una manera y ellos viven de la manera que ellos están criticando. Y eso pasaba en ese tiempo también él usa el ejemplo de los fariseos, ¿verdad? Que la palabra fariseo es un sinónimo de hipócrita, ¿verdad? No quiere decir que todos lo eran, ¿verdad? Pero muchos de esos fariseos en esos tiempos vivían su religión, pero no, vivían su religión, ¿verdad? Exteriormente, pero interiormente no había conversión. No tenían caridad, no tenían amor para el prójimo, muchos de ellos. Y así, lamentablemente, en nuestros tiempos, muchos de los que se dicen cristianos son iguales. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos cada uno de nosotros examinarnos a ver si nosotros estamos viviendo una vida cristiana coherente o si decimos y decimos que vivimos una cosa o proyectamos una cosa, pero una máscara. A ver, tenemos que examinarnos a ver si somos como los fariseos o somos como el Señor quiere que vivamos. La primera lectura fue bien importante, que fue de la carta a los romanos. Muchos cristianos viven angustiados por siglos pensando cómo pueden ser justificados ante el Señor. Y el Señor, en esa lectura de San Pablo a los Romanos esta mañana y también el Salmo, ¿verdad? Nos dice, mira, que el Señor nos ama tanto, como dice en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que dice que valemos más que los pajarillos. En esta lectura de San Pablo a los Romanos nos dice que el Señor nos justifica por la fe que tengamos en Él, ¿verdad? Dice, en cambio, si alguno cree en Dios que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque yo no haya hecho nada que merezca su favor. Quiere decir que es gracia, ¿verdad? El Señor es algo gratuito que el Señor nos da, es un regalo que el Señor nos da. Y esto es un mensaje que nosotros tenemos que llevarles a otros, ¿verdad? Muchas personas cargan con culpa y piensan que van al infierno, piensan que están condenados. Y el Señor nos dice en esta mañana que la fe, ¿verdad? Que si tenemos fe, estamos salvos, ¿verdad? Y aunque tengamos fe, tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que vivir una vida cristiana, tenemos que tratar hasta donde podamos imitar a Cristo, imitar a esos que siguieron a Cristo, pero que lo más importante es que tengamos fe y creamos en el Señor. Como dice al final de esa carta de San Pablo, dice, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta sus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.